Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con un nuevo video de este canal. En este caso es una de las primeras clases, la tercera en realidad, que se da en la cátedra de Hormigón 1 en el curso normal. Sería en realidad solo un resumen de esa clase. Vamos a hablar de deformaciones por procesos reológicos en el hormigón, que nos explica luego, y vamos a apoyarnos en estos temas que vamos a tratar para el diseño de algunos elementos, por ejemplo columnas o el fenómeno de fluencia, cómo afecta el comportamiento en flechas, en vigas, en losas, o la transferencia de cargas entre hormigón y acero en las columnas, por ejemplo. El volumen de hormigón varía con el tiempo principalmente por tres razones: la contracción de Fraude, la fluencia lenta y las variaciones de temperatura. Estos fenómenos, si bien los vamos a estudiar en forma independiente, interactúan en forma compleja y generan, producto de los mismos, tensiones internas en las estructuras de hormigón. El valor final de las deformaciones originadas por la contracción de Fraude y la fluencia lenta depende en buena medida de la dosificación del hormigón. Esto es, del volumen total de agregados en la mezcla. Cuando mayor sea el volumen total de agregados en la mezcla, a igualdad de variables, menor va a ser las deformaciones por contracción y fluencia. De la clase de agregados, los agregados livianos son más susceptibles de sufrir en mayor medida estos fenómenos. De la relación agua-cemento, ya veremos que el cemento requiere de un cierto porcentaje para hidratarse, y lo que incorporamos en exceso para que sea trabajable queda como agua libre. Y del tipo de cemento. Hay cementos como los cementos puzolánicos que a igualdad de otras condiciones tienen una mayor contracción que el cemento portland. Asimismo depende de las condiciones del medio ambiente, de la humedad relativa, de la temperatura media, de la frecuencia e intensidad del viento. En realidad, a menor humedad relativa se incrementa el fenómeno, a mayor temperatura media se incrementa, y la frecuencia e intensidad del viento lo incrementa también. Entonces, si ustedes están trabajando en zonas donde se dan estas variables desfavorables, tienen que prestar mayor atención. Los valores finales dependen de la geometría del elemento estructural en cuanto a la relación entre la superficie expuesta, que puede perder humedad, el agua libre, y el volumen de la pieza. Ese concepto se suele encontrar en la bibliografía como espesor eficaz. Por ejemplo, es más desfavorable una losa, en el cual tiene una superficie expuesta mucho mayor frente al volumen. Estas variaciones de volumen, en caso de resultar parcialmente restringidas, que es la situación más frecuente, da origen a fisuras en las estructuras de hormigón. Vamos a ver un video en particular que creo que es interesante sobre este tema de deformaciones restringidas originadas por estos fenómenos, y cómo evaluar su incidencia y cómo en todo caso tratar de que no se vea afectada la estructura o la definición eventual de juntas en las mismas. Recordar que el agua combinada químicamente se estima del orden de un 25% del peso del cemento. La restante, la que le adicionamos, por ejemplo, una relación agua-cemento 0,5 o 0,4, es la necesaria para lograr trabajabilidad y que tenga posibilidad de ser colocado adecuadamente. Acá vemos en este dibujo, en ordenadas, valores de deformaciones por contracción y en abscisas con diferentes unidades, por ejemplo arriba en kilos por metro cúbico, contenido unitario de agua en los valores de la contracción. Por supuesto, en la medida que el contenido unitario de agua en kilo por metro cúbico se incrementa, tenemos esa nube, esas dos curvas que encierran una nube de puntos, los valores asociados de contracción se incrementan. El hormigón tiene en su masa agua en diferentes estados. Por un lado tiene agua combinada químicamente, que esa agua no, salvo eventos como los que vimos, incendios, no se pierde, y por otro lado agua libre.
Respecto del agua libre o no combinada, se distingue el agua coloidal dentro de los poros de gel y el agua en los poros capilares. Los poros están interconectados entre sí y ocupados en forma parcial o total por el agua libre, y la presencia en estos poros supone la existencia de fuerzas de tipo capilar. El agua no combinada adquiere viscosidad, es decir, resistencia al desplazamiento. Cuando varía el diámetro de los capilares se generan fuerzas de tipo capilar. Acá vemos poros muertos, poros que no tienen conexión, y poros interconectados o poros aislados dentro de la masa. Las fuerzas capilares son inversamente proporcionales al diámetro de los meniscos, y al variar el diámetro de los mismos, ya sea por evaporación del agua libre o por fuerzas exteriores aplicadas, varía su diámetro y por lo tanto varía la tensión de tracción en los capilares. La presencia de agua capilar en tracción requiere, por equilibrio, de fuerzas iguales y opuestas de compresión que aplicamos al hormigón. Ahora, si pensamos que esto ocurre en forma aleatoria dentro de la masa de hormigón en cualquier dirección, entonces nos encontramos con que el hormigón, un elemento de hormigón apoyado sobre una mesa, está, en la medida que sufre este fenómeno, sometido a fuerzas de compresión que pueden ser semejantes en ambos ejes. Entonces tenemos como resultado deformaciones independientes de las fuerzas externas, porque tenemos un cubo apoyado sobre la mesa, no hay fuerzas externas aplicadas, que dan como resultado variaciones de volumen que son lentas por la naturaleza del fenómeno, tarda en evaporarse ese agua, y que tienden a estabilizarse luego de varios años. Es un error pensar que dejamos una junta y la sellamos a los 15 días y hemos eliminado este fenómeno, porque este es un fenómeno que, si bien tiene más velocidad al principio, tarda un tiempo importante en ser despreciado. Acá tenemos una curva de crecimiento de T0 donde suspendemos el curado de la estructura y se incrementa con ese valor asintótico durante 2 o 3 años hasta llegar a un valor que podemos llamar final. La contracción no es una fuerza, sino es una deformación impuesta, y entonces va a generar tensiones de tracción y por tanto fisuras si el elemento que estudiamos está restringido de deformarse. Algo hablamos en fisuración sobre muros, por ejemplo. Un caso muy frecuente es, primero ejecutamos este muro cantilever, la base del muro, y luego vamos ejecutando el muro en sí mismo, por tongadas o en alturas, en función de la altura. Entonces, parte de las deformaciones por contracción en el muro de base se han producido cuando la deformación por contracción en el hormigón más joven del muro mismo se intenta producir y se ve restringida por el muro base. Y ahí surgen las fisuras que pueden ver, que son normales al muro, salvo en los extremos que son horizontales, que tendrán mayor magnitud en la medida que la cuantía longitudinal en el muro no sea la adecuada. Las fisuras no aparecen por esta razón hasta dentro de 3 o 4 semanas como mínimo. Esto es importante para identificar el origen de las mismas. Con respecto a la clasificación de los diferentes tipos de deformación, tenemos, por un lado, las deformaciones que no dependen de las cargas, como la contracción de Flower, el hinchamiento o las variaciones de temperatura, y por otro lado, aquellas que sí dependen de la intensidad de cargas aplicadas, como la deformación elástica instantánea, la deformación elástica diferida y la fluencia lenta. Tenemos un gráfico al pie donde vemos los componentes de deformación elástica instantánea, epsilon E1, apenas aplicamos la carga, el incremento de deformación elástica diferida y fluencia lenta, y cuando retiramos en el punto E2 la carga rápidamente, hay una recuperación parcial de la deformación elástica diferida y hay una recuperación instantánea, ¿sí?, de la deformación elástica asociada con la deformación instantánea, y hay una recuperación parcial de la elástica diferida.
pero siempre queda una deformación remanente, como se ve en el gráfico. El valor de esa deformación remanente estará asociado directamente con la intensidad de las cargas aplicadas. Con respecto a la contracción de fragua, podemos decir que, como definición, es el acortamiento del hormigón sin carga a medida que va perdiendo humedad. Como elemento activo, ¿qué tenemos? La pasta. Por lo tanto, una buena granulometría, como reduciría el volumen total de pasta, por consecuencia reduce la contracción. Una mayor relación agua-cemento da, entre dos hormigones comparativos, da como resultado que el que tenga mayor relación agua-cemento va a tener mayor contenido de agua libre, que es susceptible de evaporarse, y una mayor contracción. Las partículas de tamaño del agregado grueso no sufren este fenómeno y las restringen. Entonces, dos hormigones, uno con agregados livianos y otro con agregados convencionales, basáltico por ejemplo, el de agregados livianos va a sufrir igualdad de variables, mayor contracción que el segundo. Por otro lado, algo que vamos a analizar y tratar de cuantificar en forma muy aproximada es que las armaduras que incorporamos al hormigón y también las condiciones de vínculo restringen la contracción. La restringen y generan tracciones inducidas en el hormigón. Por supuesto que un mayor contenido de cemento la incrementa. La humedad ambiente también puede reducir el porcentaje de evaporación del agua libre y atenuar el efecto. Entonces vemos dos curvas, por encima de cero, valores de retracción en ordenadas, y una curva para 50% de humedad relativa y otra para 70%, con los resultados de probetas, hechas con el mismo tipo de hormigón. Entonces observamos que naturalmente cuando se reduce la humedad relativa del 50 al 70, a igual periodo, los valores de contracción son mayores. También vemos que el fenómeno sigue creciendo a lo largo de los meses, es decir, que no es correcto el concepto de que uno deja una junta y a los 30 días la sella y ya ha resuelto el problema. La relación volumen-superficie del elemento es otra variable importante porque el agua se evapora a través de la superficie. Y entonces, mientras mayor sea esta frente al volumen, mayor va a ser la contracción. Hay aditivos, como el cloruro de calcio, que la favorece, y como ya dijimos, los efectos climáticos también influyen. Por ejemplo, en la región patagónica donde vivimos, los fuertes vientos aumentan la evaporación y por lo tanto la contracción. El tipo de cemento influye, los cementos puzolánicos presentan mayores valores de contracción y requieren periodos de tiempo de curado más extensos. Acá vemos en este gráfico, extraído del libro de Calavera, el acortamiento total por retracción en una losa de pavimento de 20 centímetros de espesor, retracción total con una temperatura ambiente de 20 grados y una humedad relativa de 40%, y la segunda curva es con una humedad relativa de 90%. La influencia de la humedad relativa con un cemento de endurecimiento normal es significativa. Se mide desde el día 0 que se dejó de curar hasta el año. Otra cuestión importante es que cuando se pierde humedad en el elemento, primero se van retrayendo, no en forma uniforme todas las fibras de la sección, sino las expuestas al desecamiento en mayor medida que las interiores. Se observa cara superior y cara inferior, hay un valor epsilon SH de deformación específica por contracción, promedio más un delta de epsilon SH, un pico. Eso implica que como la deformación real tiene que uniformarse en el elemento, se generan en el mismo, aún en ausencia de fuerzas exteriores, tensiones de tracción sobre los bordes y tensiones de compresión sobre la zona interna. La resultante de tensiones sobre la sección es nula porque no hay cargas exteriores, por equilibrio. Los efectos de la contracción se pueden atenuar con un buen curado, de no resultar un cálculo más preciso para una primera evaluación. Como valor medio de la contracción podríamos tentativamente, solo de forma orientativa, adoptar un valor de 0,35 milímetros por metro. Las tensiones de tracción inducidas por el fenómeno de la contracción restringida van disminuyendo con el tiempo por el fenómeno de la fluencia lenta,
que en ese sentido la favorece y atenúa el problema. Las armaduras presentes en el elemento restringen las deformaciones por contracción y generan tensiones de compresión sobre las mismas y tensiones de tracción sobre el hormigón. Vamos a tratar de cuantificar este problema con un elemento muy sencillo. Imaginemos que hormigonamos un prisma de hormigón con una barra en el centro del mismo. Lo hormigonamos, lo dejamos apoyado sobre una mesa de laboratorio y no le aplicamos ningún tipo de carga, completamos el curado y empezamos a tomar medidas relativas. El fenómeno es complejo, no obstante, sobre la base de un planteo simplificado vamos a intentar cuantificar este proceso y sobre la base de esas simplificaciones evaluar tensiones aproximadas generadas. Entonces tomamos ese prisma, contiene una barra de armadura en el centro, el prisma se hormigona sobre una plataforma y está totalmente libre de cargas. Asumiremos como una primera aproximación que el comportamiento del hormigón y acero es lineal y elástico y consideramos que es un concepto correcto la existencia de adherencia. Entonces tenemos que la deformación que se produciría si vamos paulatinamente en el laboratorio tomando semana a semana la altura del prisma, observaríamos que se ha reducido ese valor, esa altura, en pequeñas magnitudes, hasta que luego un tiempo X llegó a una deformación ESH ideal, en teoría. Debería llegar si colocamos un prisma de hormigón simple al lado, sin la barra incorporada. Supongamos que tenemos dos, exactamente iguales, uno sin barra y uno con una barra, hormigonados en el mismo momento y dejamos de curarlo en el mismo momento. Después de un tiempo importante, vamos a llegar a medir una deformación en el prisma que no tiene la barra igual a epsilon SH ideal. Se acortó el hormigón, el prisma de hormigón, todo lo que necesitó acortarse por este fenómeno sin ningún tipo de restricción, salvo la interna de los agregados. Con respecto al prisma que tiene la barra, lo que hacemos es medir y observamos con sorpresa que lo que se acortó es un valor menor igual a epsilon s. Entonces, si bien suponemos una deformación plana en línea de puntos, en realidad la deformación que ocurre es mayor alejada de la barra y menor en contacto con la barra, pero eso lo podemos simplificar y suponer un plano de deformación. Entonces, ¿qué significaría eso? Que el prisma se acortó en un valor epsilon s cuando debería haberse acortado, o su hermano gemelo, en un SH ideal mayor, que no pudo acortarse todo lo que hubiera necesitado y por tanto queda una deformación restringida que produce unas deformaciones de tracción epsilon c en el hormigón, y a su vez la barra, que no sufre este fenómeno y no tiene por qué acortarse, vemos que se acortó en un valor epsilon s. Por ende, la barra en el elemento sin cargas queda sujeta a una deformación y por lo tanto sujeta a una carga. Si hacemos un análisis en una sección dada, la fuerza de compresión sobre la barra producto de epsilon s, esa deformación impuesta de compresión, y la fuerza resultante de tracción Tb sobre el hormigón circundante, resultante de esa deformación impuesta de tracción, elongación epsilon c, tienen que estar en equilibrio porque no hay cargas exteriores. Entonces, podemos acá volver a visualizar el ejemplo. Por supuesto que si hubiéramos colocado más de una barra, la restricción hubiera sido aún mayor. Y si esa barra, colocamos dos prismas, uno con una barra de 25 milímetros en el centro y otro con una barra de 6 milímetros en el centro. La que tiene la barra de 6 milímetros en el centro, la restricción a la deformación epsilon s va a ser muy pequeña. La que tiene la barra de 25 milímetros va a ser mucho mayor. Entonces la deformación específica ideal por contracción va a ser igual, en valor absoluto, a la suma de la que sufrió la armadura por compresión,
epsilon S más la elongación del hormigón epsilon C. El epsilon SH ideal ya vamos a ver cómo los diferentes códigos o reglamentos nos permiten calcularlo en forma bastante simple, con el grado de aproximación relativo por la norma ASTO de puentes americana, nos dice que hay un 50% de margen de error. Entonces, en valor absoluto, el epsilon SH ideal es igual a lo que se acortó la barra de epsilon S más lo que se elongó el hormigón epsilon C. Y la deformación real, epsilon SH real, es igual a epsilon S, lo que se acortó la barra. Como no existen cargas exteriores, como lo dijimos, la resultante de tracción en el hormigón generada por la deformación restringida TB va a ser igual a la resultante de compresión en la armadura T sub A. Como estamos trabajando si fueran materiales lineales y elásticos, lo cual es una grosera aproximación, expresamos ambas fuerzas en función del producto T'S, la tensión F'S por el área de la barra, y F'S por la ley de Hooke es igual a la deformación por el modo de elasticidad. Lo mismo hacemos con el hormigón, Tb sería F'C por Ag o equivalente epsilon C por el modo de elasticidad del hormigón. Igualamos ambos términos, T'A igual a Tb, y asumiendo una relación de módulos constante, que es otra aproximación porque el módulo de elasticidad del hormigón no es constante, y definiendo el cociente de AS sobre AG, la sección de armadura sobre el área de hormigón como cuantía geométrica, operando podemos despejar la deformación impuesta a la barra epsilon S en función de las restantes variables, en función de la elongación del hormigón epsilon C, de la relación de módulos y de la cuantía geométrica. N es igual a S sobre C, ρ, cuantía geométrica, es igual a S sobre AG, y epsilon S es igual a la deformación impuesta en las armaduras es igual a la deformación por tracción en el hormigón dividido N veces la cuantía geométrica. Por supuesto, si la cuantía geométrica fuera mayor, es decir, la barra fuera de 32 milímetros o 2 barras de 32, incidiría en el resultado final. Entonces, igualando ahora el término de epsilon S real, la deformación real del prisma, a epsilon S, es lo mismo, podemos plantear que epsilon C es a epsilon S ideal como epsilon C es en valor absoluto la suma de epsilon S a 0 más epsilon C hormigón. Reemplazando por la expresión de arriba, nos queda la relación entre la deformación en el hormigón de tracción y la deformación ideal que tendría el prisma si no tuviera armaduras, igual a n veces la cuantía geométrica sobre 1 más n veces la cuantía geométrica. Se observa que la expresión que obtuvimos para la deformación específica por tracción, que el incremento de armadura va a incrementar las deformaciones impuestas al hormigón epsilon C. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor que genere que esa deformación está asociado con el límite posible de atracción, que es muy bajo, y se generan fisuras. Elongación del hormigón, esto está expresada en función del ESH ideal, la deformación que tendría el prisma de hormigón sin armadura, que la podemos calcular y vamos a ver cómo, y la relación de módulos y la cuantía geométrica. Entonces, la contracción que sufre el hormigón en secciones no armadas simétricamente van a generar una distribución no uniforme de deformaciones en la sección, lo que resulta o deriva en una curvatura de contracción y flechas asociadas en vigas. La curvatura es mayor en elementos de hormigón armado con armadura simple, o sea, en una viga con armadura inferior, por momentos positivos va a ser mayor, dado que la contracción no es impedida en la zona comprimida. En vigas con mayor armadura, la mayor armadura se ubicará en la zona siempre traccionada naturalmente. La curvatura de contracción tendrá en vigas el mismo signo que las curvaturas provocadas por las cargas gravitatorias y aumentan las flechas en vigas. Ustedes pueden consultar luego el video que hicimos de deformaciones en losas y vigas y quizás comprendan mejor el porqué de las expresiones de
que incluimos la contracción en las flechas. Las deformaciones adicionales provocadas tanto por la contracción como por la fluencia se pueden reducir incorporando armadura en la zona comprimida de las vigas porque la restringe. Las deformaciones adicionales o curvaturas debidas a la contracción se anulan si colocáramos una armadura simétrica en ambas caras. Por retracción hidráulica podemos, en una losa, por ejemplo, que es un elemento con una gran superficie expuesta al desecamiento, observar un tipo de fisuras como la B y CD, fisuras de pequeño ancho entre 0,05 y 0,2 milímetros, que aparecen algunas semanas o meses luego de fraguado del hormigón, que no tienen una orientación preferente por cantidad alta de armadura, su presencia es anárquica, como ven, se cortan a 90 grados. Con respecto al otro fenómeno, la fluencia lenta, el tema temperatura lo vamos a ver en otro video, es el incremento de la deformación a lo largo del tiempo por efecto de las cargas o tensiones de larga duración que experimenta el hormigón. Acá sí las cargas son una variable fundamental. Sin cargas de naturaleza permanente este fenómeno no se genera. Las cargas externas producen la variación del diámetro del menisco, tal como explicamos anteriormente, pero no nos explica en su totalidad el problema. Deberíamos sumar las deformaciones plásticas de las partículas de cemento y el problema en realidad tiene una complejidad importante. Ahora, con respecto a la magnitud y velocidad con que crecen en el tiempo, la deformación por fluencia al principio crece con mayor rapidez y luego disminuye la velocidad hasta alcanzar un valor límite o final que llamamos a tiempo infinito entre el orden de 2 a 5 años. Acá vemos entonces el gráfico. Si no descargamos, la curva sigue en negro hasta que llega a un horizontal con el correr del tiempo y si retiramos la carga sigue la línea punteada. Cuando retiramos la carga, parte de la recuperación de la deformada elástica inicial se produce en forma inmediata, no obstante su magnitud es menor que la deformación original. ¿Por qué? Porque el modo de elasticidad del hormigón crece con la edad del hormigón. ¿La fluencia de qué variables depende? De variables muy semejantes a la contracción, ambientes con poca humedad, elevadas relaciones agua-cemento, la granulometría, la edad o grado de madurez del hormigón al ser cargado, ¿sí? En esto sí no intervenía en la contracción, y adicionalmente depende de la magnitud y duración de las cargas. A igualdad de resistencias finales, los hormigones con cemento de alta resistencia inicial presentan menores valores de fluencia que los de cemento común. ¿Por qué? Porque al comienzo del fenómeno, donde la velocidad de crecimiento es mayor, tienen mayor resistencia. El valor final de las deformaciones por fluencia llegan a magnitudes del orden de 2 a 3 veces las deformaciones elásticas iniciales, y esto es sumamente importante cuando evaluamos, por ejemplo, flechas. Para cargas que no superen el 40% de la resistencia del hormigón, podemos asumir a la deformación por fluencia proporcional a la deformación elástica inicial, o sea, calculamos la deformación elástica inicial y la multiplicamos por un factor de fluencia lenta que después los distintos reglamentos tienen diferentes enfoques para definirlo. Debe resaltarse con respecto a esto que con el avance en el enfoque y ajuste de los coeficientes de seguridad, puede darse que para situaciones de tensiones de carga de servicio, el nivel de cargas de servicio, las tensiones superen este valor, ¿sí? Y entonces esta relación pierda validez. Como efectos favorables generados por la fluencia lenta, se puede mencionar la eliminación con el tiempo de los picos de tensión que se producen, por ejemplo, por descenso de apoyos en la estructura continua. Entonces, y efectos desfavorables tenemos aumento de deformaciones como vimos y tratamos en el video anterior en vigas y losas, aumento de curvatura en columnas con cargas excéntricas. Cuando hablamos de piezas pretensadas, pérdida de tensión en los cables de pretensado en piezas pre o postensadas, aumento de deformaciones diferenciales en columnas de edificios de numerosos pisos que estén sometidos a intensidades de carga muy diferentes. Esto vamos a hablar. Imaginemos que tenemos este edificio en torre con centro de tabiques interior, de circulación vertical y núcleos sanitarios y columnas perimetrales. Por una cuestión estética, es probable que las columnas perimetrales las reduzcamos a su mínima sección requerida con las condiciones de cargas
para tener un frente vidriado lo mayor posible. Por el contrario, el núcleo de ascensores va a estar pensado sobre todo para estabilizar la estructura, tomar las cargas horizontales de viento o sismo. Entonces van a ser, en función de las tensiones actuantes gravitatorias de peso propio y sobrecargas, las secciones van a ser mucho más amplias, más generosas. Entonces, para el nivel de carga de servicio de más L, la tensión a nivel de las columnas es mayor que en los tabiques. Eso va a generar una deformación diferencial por fluencia entre tabiques y columnas, que si el edificio tiene muchos niveles, se va a ir incrementando en la medida que se incrementan los niveles. Genera el efecto alas caídas que podemos ver en el dibujo, deformaciones diferenciales por fluencia entre columnas perimetrales y el núcleo de tabiques. Para evitar este fenómeno hay que hacer una correcta evaluación de las deformaciones esperables por fluencia lenta relativas, incrementales entre las columnas y el tabique, y darles una contraflecha adecuada a las losas en esas zonas, e ir haciendo un control en la medida que la obra se va ejecutando, a ver qué tan acertado fue nuestro cálculo. Lo que ocurre es básicamente esto que vemos, en forma muy exagerada naturalmente, deformaciones diferenciales mayores en las columnas que en los tabiques. Las deformaciones por fluencia lenta a veces en ciertas tipologías estructurales son sumamente peligrosas. Por ejemplo, es un puente triarticulado, un puente arco triarticulado. Puentes vamos a verlo en Hormigón 2 y vamos a verlo en los videos por supuesto, pero más adelante. Entonces, este puente de 241 metros de luz, en el año 77 sufrió un descenso en la clave que estaba articulada en el centro de 1,47 m. Se tomaron medidas preventivas de reparación y en el año 96 finalmente terminó, como la foto de abajo lamentablemente lo muestra, con un colapso, ¿sí? Se siguieron incrementando las deformaciones por fluencia, el problema no fue resuelto correctamente. A Freycinet le pasó que en uno de los primeros puentes arco tuvo este problema, pero bueno, él lo tuvo en las primeras décadas del siglo, en el año 40, por ahí. O sea, cuando el problema no se conocía con certeza, entonces, a pesar de eso, con gran ingenio lo resolvió. Muchos de ustedes conocerán la historia. Cuando lleguemos a puentes, en todo caso, lo comentamos. Pero bueno, en este caso no fue resuelto satisfactoriamente y culminó con el colapso. Con respecto a la evaluación de las deformaciones diferidas, en el CIRSOC 201-2005 y en el Código ASI 318-2005 no hay referencias específicas sobre cómo calcularlas. Nos referiremos, porque nos pareció adecuado, a lo que indica las especificaciones ASTO para el diseño de puentes americano. Aclarando que lo que la citada norma indica es que los métodos empíricos sugeridos pueden tener dispersiones con errores hasta más o menos de un 50%, o sea, nos está dando una idea clara de que el grado de aproximación de las expresiones es relativo. Algo similar ocurre con otras especificaciones o códigos. Es ilusorio pretender una gran precisión en el cálculo de estas deformaciones dada la complejidad del tema y la cantidad de variables que intervienen. Entonces, el ASTO del año 2004 indica que la deformación específica por contracción puede ser calculada como el producto de dos coeficientes, KS factor de tamaño, indicado en la figura 29 que veremos, por KH factor de humedad, indicado en la tabla 4, por T, que es el tiempo expuesto al fenómeno luego que terminamos el curado, por el coeficiente correspondiente. Si el hormigón curado en húmedo se expone al secado antes de transcurridos los 5 días de curado, deberíamos incrementar los valores obtenidos por esta expresión en un 20%. El valor de KS se obtiene de esta tabla, fíjense que es factor de corrección KS en ordenadas y tiempo de secado en abscisas. Y las curvas son volumen sobre área superficial del elemento, en función de las cuales tendremos que ingresar con la curva más cercana y determinar entonces
ingresando con el tiempo que hemos dejado de curar la estructura y determinando el valor de KS. O sea, entramos por las abscisas, cortamos a la curva correspondiente y llegamos al valor de las ordenadas. Entonces, de esta forma sencilla, B sería el volumen expuesto al desecamiento y S sería el área superficial del elemento expuesta al desecamiento. Podemos determinar el coeficiente. Con respecto a KH, depende de la humedad relativa al medio ambiente y está expresado en esta tabla. Naturalmente, en la medida que la humedad relativa medio ambiente es menor, por 40% vale 1,43, para un 90% vale menos que 1, 0,43. Otra forma de determinarlo es con estas expresiones: para humedades menores que 80% o mayores que 80%, y de tal forma tenemos el valor de SH, que sería el SH ideal que expresamos en la deducción que tuvimos anteriormente. Con respecto a la fluencia lenta, la define como epsilon CK. Las deformaciones por fluencia se originan siempre bajo cargas de larga duración y pueden ser del orden de entre 1,5 y 3 veces las deformaciones elásticas iniciales. Hay una fuerte influencia en el grado de madurez o resistencia que alcanza el hormigón cuando se le aplican las cargas. Por eso, cuando a veces estamos ejecutando niveles de losa y colocamos puntales y cargamos una losa inferior muy joven, un sistema de losas y vigas, con el apeo por hormigonar de la losa superior, o acopiamos materiales para seguir construyendo en forma excesiva en la losa inferior, nos encontraremos con que las deformaciones generadas por estos fenómenos son mayores a las que estimamos. Pueden calcularse las deformaciones específicas de fluencia lenta afectando las deformaciones elásticas iniciales C'Ci por un factor que se llama coeficiente de fluencia lenta, Φ. Tiene esta expresión, parece complejo pero no lo es, e intervienen un factor H, que es la humedad relativa en %, Kc, que es un factor que evalúa la relación volumen-superficie expuesta al desecamiento de la figura 30 que vamos a ver, Kf evalúa el efecto de la resistencia del hormigón, T es el grado de madurez del hormigón en días, Ti sería la edad del hormigón al aplicar las cargas permanentes y F'C sería la resistencia del hormigón a 28 días. Entonces el coeficiente Kf se define como 62 sobre 42 más F'C. El coeficiente Kc se puede obtener en ordenadas en función de en abscisas el tiempo y las curvas que tienen relación volumen sobre área superficial. Cuando hablamos de volumen, es volumen expuesto al desecamiento, ¿sí? No es el volumen total de la pieza si hay algún sector que no esté expuesto al desecamiento. Es solo el volumen que esté expuesto al desecamiento, las caras que están expuestas. Entonces, nuevamente entrando con los días, cortando la carga correspondiente de volumen área, obtenemos el valor de Kc. De tal forma, en la ecuación se verifican las menores deformaciones resultantes de fluencia en hormigones de resistencias elevadas. Kf vale 1 para hormigones H20, porque está expresado en megapascales, nos daría 62 sobre 62, disminuyendo Kf para hormigones de mayor resistencia. De tal manera podemos definir Φ con E'Ci, que es igual al cociente de la deformación delta L inicial elástica sobre L, multiplicado por Φ, tenemos la deformación por fluencia. La deformación total en la pieza va a ser la suma de E'Ci más E'Ck. Hay evaluaciones, otros enfoques, por ejemplo, evaluaciones aproximadas según el código modelo CFIP 90, que considera un coeficiente de fluencia lenta para un tiempo infinito, 70 años de carga sostenida, considerando como variable el ingreso espesor ficticio, que es igual a 2 veces AC, que es el área de la sección transversal del elemento expuesto al desecamiento, es el área total de la sección, sobre mu, que es el área perimetral expuesto al desecamiento.
La tabla vale, que vamos a ver, para hormigones de resistencia menores que 50 megapascales con temperaturas, la estructura expuesta a temperaturas entre 10 y 20 grados centígrados. Y nos arroja un valor de phi a tiempo infinito. Entonces entramos con la edad del hormigón, de la puesta en carga, y en función de las condiciones atmosféricas, 50% o 80%, y de valores de diferentes, 50, 150 o 600, podemos evaluar el correspondiente valor de phi. Fíjense que a modo de ejemplo, 28 días el hormigón se carga, una humedad relativa del 50%, el valor de phi correspondiente para una relación E de 50 es de 3,1, 3 veces como dijimos antes. Ahora, si la humedad fuera del 80%, la humedad relativa, para iguales condiciones el factor de phi disminuye a 2. Este es un método muy simple y expeditivo para evaluar deformaciones a tiempo infinito. Bueno, este es solo un pantallazo, lo vamos a ampliar cuando veamos en pretensado el tema de pérdidas, y vamos a hablar también de este tema cuando evaluemos la necesidad o no de colocar juntas de dilatación en una estructura que tenga una extensión importante, que es un tema que está poco tratado en la bibliografía y que las normativas son bastante difusas en cuanto a límites y criterios. Muchas gracias.